La sombra de Chávez, la sombra del comandante Chávez, está presente más que nunca en Venezuela. Él vio a miles de kilómetros, él vio desde hace muchos años que abajo del horizonte marítimo había un país al que tenderle la mano. Pasaron los años y ahora, después de muerto, que en paz descanse, su poder sigue desafiando los intereses de Estados Unidos. Ya llegó el tercer barco petrolero a Venezuela. Venezuela recibe petróleo del otro lado del planeta. Irán argumenta que Donald Trump tuvo que respetar la ley de los mares. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde donde zarparon esos barcos llenos de la necesitada gasolina en Venezuela, detrás de la razón. Entra el tercer petrolero de Irán. Faltan dos más. Este se llama Petunia y también fue escoltado por los aviones caza, misiles y patrulleros oceánicos de Venezuela. Ya arribaron a Venezuela el Fortune, el Forest y ahora el Petunia. Faxon y Clavel están en el camino. Maduro agradece a Irán por su valentía al enviar los petroleros hasta el otro lado del mundo. He dispuesto la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para... Reitero mi agradecimiento a Irán porque gracias a su solidaridad y valentía ya han llegado a Venezuela 3 buques con gasolina e insumos para garantizar el abastecimiento en nuestro país. Irán dice que obligó a Estados Unidos a respetar la ley internacional. Rouhani explica que el comercio entre Irán y Venezuela no tiene nada que ver con Estados Unidos. تجارت معمولی بین ما و یک کشور دوستمون در حمل مثلا فراورده نفتی میخوان تو اینم دخالت کنن، چیزی که اصلا به اونها ارتباط پیدا نمیکنه، به هیچ عنوان به اونها مربوط نیست، با هیچ اصلی سازگار نیست، با هیچ قانونی سازگار نیست. Con esto, Irán devuelve el favor a Venezuela. En 2009, el difunto presidente Hugo Chávez ayudó a Irán enviándole gasolina y productos afines. Venezuela entiende claramente la lucha de Irán, porque es la misma lucha por nuestra soberanía. Hay que seguir rechazando la pretensión del imperialismo yanqui de impedir el desarrollo económico y energético de Irán. Muchísimas gracias por todos sus comentarios en las redes sociales, en YouTube sobre todo. Gracias, gracias de verdad por su apoyo, porque pues como le comentaba, en esta semana nos han censurado muchos programas y gracias a las protestas de ustedes también ahí en Twitter, pues YouTube nos regresó los programas respetando también la libertad de expresión. Así sí, trabajamos todos. Ahora falta que también otros respeten la libertad de expresión, porque ya sabe, usted nunca falta el que por ahí nos censura, nos pise el cable. Pero bueno, vamos a tener a 2 estudiosos de los hilos que mueven al mundo. Están con nosotros esta noche aquí en Teherán. Axier Amo-Izarra, periodista, él está allá en Madrid. Muchísimas gracias, Axier, qué gusto saludarte. Y Andrés Pierantoni, pues analista político, también con mucha información, siempre con lupa, como decimos en México, con lente, viendo las cosas
como se debe de hacer, de frente, ¿no? Les pido su ayuda a los dos, por favor. Hay muy poco tiempo y muchas preguntas. Axier, comienzo contigo. A ver, Irán dice que se obligó a Estados Unidos a respetar la ley. Explícame cómo fue esto posible. Bueno, yo creo que evidentemente lo que está haciendo Irán en los últimos meses, de un tiempo a esta parte, es demostrar esa soberanía, demostrar ese rol ya internacional que estaba ganando a lo largo de los últimos años y que una vez más ha demostrado que en este caso David puede vencer a Goliat. Es una esperanza para otros países que están sufriendo el bloqueo, que están sufriendo las intromisiones políticas y económicas de Estados Unidos, sobre todo además en base a la ilegalidad y a la amoralidad que tiene Estados Unidos, sobre todo el dirigente Donald Trump, por aquellos países a los que cree sinceramente una amenaza. ¿Una amenaza por qué? Una amenaza por crecer, por tener un desarrollo propio y sobre todo por tener una presencia en lugares estratégicos y en crisis estratégicas. Muchas gracias, Axier. Andrés, un gusto saludarte. Hace mucho que no te veía. Un abrazo hasta Venezuela. El presidente Maduro agradeció a Irán la valentía de enviar justamente 5 petroleros, 5 buques tanque con gasolina. Háblame de esa valentía, por favor, Andrés. Bueno, es un tema de valentía y es un tema de consecuencia, de actitud consecuente, ¿no? No olvidemos las relaciones muy estrechas, casi afectivas que tenía el comandante Chávez con Irán. Él siempre consideró Irán como una contraparte estratégica importantísima para Venezuela. La valentía iraní se ha demostrado en las guerras que ha tenido que sostener Irán y lo ha demostrado en este caso porque realmente estaba entrando en lo que Estados Unidos considera el patio trasero y en un momento en el cual lamentablemente en parte de América Latina así se está manifestando y la doctrina Monroe se está volviendo a restablecer o pretende restablecerla. Irán rompió ese paradigma con esta acción que más allá del efecto concreto de auxiliar al pueblo venezolano en una situación derivada de un bloqueo que todos sabemos, realmente fue una acción simbólica de alto impacto, porque demostró que se puede desmoronar la doctrina Monroe. Desde luego, a partir de la valentía de poner en riesgo 5 barcos tanqueros, de poner en riesgo en un momento determinado una situación ya muy intensa en el estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico. En eso consiste la valentía, porque realmente el gobierno y el pueblo iraní se estaban jugando una carta fuerte, ¿no? Justamente en las narices de Estados Unidos. Bien. A ver, Axier, bueno, la pregunta es para los dos, para ti también, Andrés, pero primero, Axier, ya saben ustedes que a mí me gusta preguntar todo lo que haya que preguntar, porque de eso se trata. A ver, Axier, tanto el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, como el Pentágono en Estados Unidos, ambos coincidieron e informaron que nunca hubo amenaza ni intención de detener a los petroleros. Pregunta, entonces, ¿todo esto fue un show mediático de los aparatos propagandísticos de operaciones psicológicas, tal como lo dijo el propio ministro de Defensa de Venezuela ayer? Y si es así, ¿quiénes son los aparatos mediáticos en Estados Unidos? La gran mayoría dominados por los demócratas. Y si recordamos, Donald Trump ni la Casa Blanca jamás hablaron de detener a los barcos. Fue un cable de alguien anónimo filtrado justamente por ese aparato mediático que cita el ministro venezolano. A ver, desenrolla todo esto. Claro, yo además creo que esta filtración está muy inteligentemente basada y realizada solo para agitar un poco más ese tensiómetro que mantiene a los dos países en los últimos días pues en esa confrontación. Y creo que está muy bien direccionada, aunque quizás la jugada no ha salido del todo bien, porque recordemos unas palabras que hubo hace unos meses, bueno, hace escasamente unas semanas, cuando creo que era el líder supremo iraní, Khamenei, que hablaba del asunto de que imagináramos que buques iraníes se encontraban fondeando o cerca de las aguas del Golfo de México, ¿no? Y estamos viendo que ahora mismo esa teoría ha tenido su resultado. Creo exactamente además que lo que querían hacer era posicionar en este caso sobre todo al ala más fuerte y más conservadora de la Casa Blanca desde las posiciones, como tú bien decías antes, demócratas, porque realmente es lo que se controla en los medios de comunicación. Era una forma más de poner nervioso a un de por sí ya desquiciado Donald Trump para intentar aprovechar este momento, esta
jugada e intentar sobre todo pues que saliese, como suele ser también siempre, con esa verborrea muy fuerte para crear esa tensión y también poner una posición totalmente dificultosa y sobre todo de cara ya a la geopolítica y a la comunidad internacional y remover, como bien ha dicho mi contraparte Andrés, removernos otra vez hacia las conciencias de los años 60, cuando aquella doctrina Monroe y sobre todo aquellos buques militares estadounidenses rodeaban la circunferencia, ¿no?, digamos, de Cuba. Entonces querían jugar un poquito con esa presión que en aquella época ya desató grandes y fuertes protestas contra Estados Unidos y un tensiómetro muy fuerte, y creo que querían vivir ese efecto espejo en estos momentos. No olvidemos obviamente que el efecto espejo existe. Venezuela es hoy lo que Cuba fue hace 40 o 50 años y es lo que intenta hacer Estados Unidos. Esta jugada creo que no ha sido del todo bien, pero creo que ha salido muy bien porque la comunidad internacional ha visto con cierta esperanza que Irán rompiera ese prebloqueo que estaba intentando hacer Estados Unidos y querían realmente descargar a esos petroleros en puertos venezolanos. Y creo que al final no ha salido del todo bien, pero se ha puesto el acento en que Irán, una vez más, primero ha cumplido con un país amigo, un país socio, y sobre todo que es una ayuda humanitaria. No lo recordemos, no lo olvidemos, que esto es una ayuda humanitaria, además. Bien, sí, es muy grave que pues las campañas presidenciales de un país, hablo de Estados Unidos, pues se lleven a cabo en todo el mundo, ¿no? Eso es gravísimo. A ver, Andrés, ¿coincides con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López? Y si es así, ¿esto fue armado por los aparatos mediáticos alineados al Partido Demócrata para meter en problemas al gobierno de Donald Trump? Si no responde Donald Trump, lo hace ver débil y entonces podría perder las próximas elecciones. Curiosamente, muchos medios de Estados Unidos pusieron en sus titulares las mismas palabras del presidente Rouhani: desafío total al presidente Trump, desafío. ¿Querían los demócratas sangre? No querían sangre, simplemente querían evidenciar una cierta debilidad que tiene el presidente Trump. No solo en el sentido de que la parte mediática la controla mayormente el Partido Demócrata, como tú bien mencionas, sino que también el Estado profundo. Y básicamente yo diría en este aspecto, aparte del Estado profundo, como se suele definir inclusive en Estados Unidos el aparato militar de inteligencia, industrial, qué sé yo, también concretamente la parte institucional. Allí hubieron dos manifestaciones de eso. Uno, la actitud del Pentágono, que aclaró de un principio que no estaba de acuerdo en ningún tipo de acción bélica con relación, eso fue el martes de la semana pasada, una declaración oficial. Después salieron, que inclusive lo mencionó el embajador Moncada, 14 especialistas de inteligencia o ex asesores o ex funcionarios de alto nivel que evidentemente expresaban opiniones de lo que llaman ellos la comunidad de inteligencia, que no es solo la CIA, son varios organismos, donde les aconsejaban abiertamente cualquier tipo de intervención en el caso de estos barcos. Entonces lo que hicieron los demócratas fue agarrar a Trump entre dos fuegos. Por un lado, la parte institucional, el establishment, como se suele decir, en este caso del Pentágono y de la comunidad de inteligencia, y por otro la parte mediática. En ambos los demócratas son fuertes y prácticamente evidenciaban la debilidad de Trump. Más allá de este hecho coyuntural relacionado con la situación electoral, como tú bien mencionas, también hay un hecho más de fondo, que tiene que ver quizás con el fracaso de un año a esta parte, con los intentos violentos de afectar el gobierno nacional. Y el último fue la debacle, el desastre de esta operación Gedeón. Evidentemente el Pentágono está asumiendo una posición distinta y parte del establishment, más allá del Pentágono también en otros niveles institucionales, de que no conviene atacar la Fuerza Armada Nacional, no solo por su consistencia, su fuerza, su capacidad de inteligencia que ha demostrado, que también la tiene el sector civil, como bien menciona el presidente Maduro, sino porque realmente no se puede prescindir de la importancia en este momento en Venezuela de la Fuerza Armada Nacional para cualquier estrategia que inclusive pretenda hacer el imperio con respecto a Venezuela. Por consiguiente, provocar acciones como la operación Gedeón, como hubiera sido una acción contra los barcos iraníes, que hubiese afectado la Fuerza Armada Nacional, no era lo más conveniente para los intereses estratégicos en este momento. Es un poco como el cuento de los japoneses cuando se iban a rendir. Le pidieron a los norteamericanos lo que ustedes quieran, pero no toquen al emperador. La Fuerza Armada Nacional ha demostrado que es un factor fundamental.
qué excelente análisis haces, porque justamente hace unas semanas hablábamos aquí de estas dos lanchas pequeñitas que querían robarse al presidente Maduro, y va por ahí, ¿no? Porque probablemente esas dos lanchas eran algo mucho más que el querer atacar, sino probablemente, y como estás diciendo, Andrés, quizá también los demócratas estaban detrás de eso para provocar a Trump a lanzar un ataque, porque si hubieran hecho que Trump lanzara un ataque a los barcos iraníes, los demócratas iban a estar felices porque sabían que iba a perder todo el prestigio humano, que ya no lo tiene internacionalmente, porque cómo iba a atacar a unos barcos petroleros. Qué interesante análisis haces, Andrés. Axier, te pregunto, la derecha está furiosa. La oposición de Maduro alerta de la nueva influencia de la República Islámica de Irán en América Latina. Habla incluso de apoyo a grupos rebeldes. También dice que esta gasolina fue pagada con oro. Irán lo niega, el gobierno venezolano también. Pregunta, esta es otra de las tretas del libro de la presión psicológica y de Washington que luego utilizan. Sí, además, a raíz de lo que estaba diciendo Andrés, podemos escenificar una vez más que lo que estaban buscando quizás la fuerza mediática estadounidense por parte de los demócratas era un nuevo caso Maine, como ya ocurrió en Cuba, que inició aquella guerra entre Estados Unidos y España. No recordemos además que fue un caso totalmente de falsa bandera, que encima auspiciado y aumentado además por los grupos mediáticos de la época, que lanzaron a Estados Unidos a una guerra que, bueno, pues al final eran, pues ya sabemos todas las consecuencias, y en este caso tomamos ese mismo testigo. Me hace muchísima gracia, además, que ahora nos demos cuenta de que, por ejemplo, la presencia geopolítica y estratégica, o como bien decía antes en la anterior pregunta, de Irán en ese territorio, ¿no? digamos de Oriente Medio, ahora estamos viendo de que realmente Irán es más fuerte, tiene más incidencia y tiene también otros intereses que llegan hasta el propio continente americano, en Sudamérica, gracias a Dios, con el tema de Venezuela, pero sobre todo que además ya ponen el toque y el acento en Estados Unidos. Realmente aquí además descubrimos no solo la debilidad del presidente, sino la fuerza de Irán, que en este caso creo que es más destacable de hacer más fuerte Irán que débil al presidente Donald Trump. Y en ese sentido estamos viendo que la derecha es normal, se está viendo cómo sus planes, sus estrategias se están yendo al traste una tras otra y se está quedando sin argumentos. No hay argumentos políticos, no hay argumentos sociales y evidentemente nunca va a haber un argumento por la fuerza. Bien, a ver, querido Andrés, con este envío de gasolina te pregunto varias cosas. Irán demuestra poder y decisión, muestra que pasó de ser un país importador a exportador de gasolina, pero la oposición venezolana dice que es una limosna para Venezuela. Pregunta, ¿por qué Irán entonces decide ayudar a Venezuela cuando Irán está también comprometido en su economía y cuando subió 300% la gasolina al pueblo iraní? Bueno, yo creo que en este momento lo que se ha acordado como estrategia entre Irán, Venezuela y otros países afectados por el bloqueo es justamente unir fuerzas, como el caso también de Cuba, ¿no? Son varios los países que están siendo sometidos a esta medida que rompen con la legalidad internacional, ¿no? En este caso la respuesta de Irán fue muy precisa, o sea, lo que hace David contra Goliat, más que la fuerza, es usar la astucia, ¿verdad? Y el timing, como dicen los sajones, o sea, el momento preciso. Andrés, ¿la gasolina a Venezuela fue regalada o por qué el presidente Rohaní hoy habló de comercio? Bueno, porque se supone que hay intercambio. Se supone que hay intercambio. Nosotros no tenemos, no conocemos en este momento, exacto, con algún tipo de intercambio tiene que existir, ¿no? No se han informado, pero bueno, yo no tengo información exactamente qué tipo de producto esté exportando Venezuela, pero yo creo que sí, que se trata de una forma de intercambio. Además, puede ser un intercambio directo o puede ser triangulado, porque yo no creo que Irán actúe solo. Irán actúa evidentemente concertado por la alianza con China y con Rusia. Entonces el intercambio puede ser perfectamente triangulado, porque hay muchas relaciones económicas entre Venezuela y Rusia y Venezuela y China. Entonces fácilmente por ahí pueden haber triangulado. Pero lo importante y fundamental y la astucia consiste en dividir más el sector ultra, que viene siendo Marco Rubio y su grupo mayamero, que está
presionando en ese sentido de provocar situaciones, etcétera, y el establishment que ya no soporta eso. Entonces Trump está metido entre esos dos fuegos porque necesita los votos de Florida, pero al mismo tiempo no puede ir en contra del establishment. Bien. Gracias por abrir este análisis, Andrés. La pregunta para ti, Axier. Es indudable que hay mercado negro en Venezuela. De hecho, el gobierno de Maduro lo ha reconocido y está luchando contra esto. Los opositores denuncian que la gasolina que les está dando Irán, valuada en $50 millones, podría ser revendida en $470 millones en las calles de Venezuela, pagada por los venezolanos que reciben dólares de remesas de Estados Unidos. ¿Esto es posible o imposible? A ver, dentro del mundo de la elucubración todo puede ser posible. Lo que me parece increíble es que ahora, por ejemplo, digamos la derecha, entre comillas, ¿no?, la oposición realmente tenga un plan estratégico, cómo puede hacer un mercado negro, y que antes, hablando de tu propia pregunta, que me estabas diciendo, que son limosnas, pero nos están ayudando. Bueno, pues obviamente que pidan ayuda a otro país más cercano del acuerdo de la oposición y de la derecha, en ese caso como Estados Unidos o otros países cercanos, donde no hace falta ni siquiera el mercadeo ni el mercado negro. Estamos diciendo que cualquier ayuda es mala, estamos diciendo que encima de que nos ayudan, ahora vamos a crear un mercado, un subterfugio para ganar más dinero, presionar más a la ciudadanía venezolana, que ya de por sí ya vive asfixiada por culpa, no lo olvidemos nunca, no del gobierno, sino de las sanciones y de la hiperinflación creada además de manera artificial y artificiosa, para encima presionar al gobierno y ponerle encima como culpabilizar de todo esto. Yo creo que ahora mismo, sinceramente, tanto Estados Unidos como la derecha o la oposición venezolana tienen una falta de estrategia clara, y ante un golpe de nivel o un golpe de giro en el guión de dos países que se entienden, que intercambian, que comercializan, porque ¿por qué no van a tener abierto un mercado común? Obviamente, lo que tienen que hacer es romper esos bloqueos, romper, digamos, esos lazos de presión que está ejerciendo por una parte exterior Estados Unidos y por una parte interior la propia oposición, que prefiere más que haya revueltas en las calles porque al ciudadano de a pie no puede consumir combustible cuando Venezuela sigue siendo uno de los mayores productores de hidrocarburos y está asfixiando no solo la economía industrial, sino también la economía doméstica. Bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿Por tu país o contra tu país? Las mayores reservas del planeta. Nos vamos, Andrés, pues ya la última, son dos cositas rápidas. Tú hablabas de la astucia, esto me pareció muy importante, y entonces pues te pregunto si esto es astucia o no. ¿Por qué Irán envió 5 buques cisterna? ¿Es alguna estrategia o es cuestión de operatividad? Ya que con un solo tanque cisterna podría haber llevado 1,5 millones de barriles de combustible. Esa es una. Y dos, la gasolina Venezuela, ¿por cuánto tiempo resolverá el problema? Vámonos. Bueno, primero, ¿por qué 5 tanques? Yo creo que primero habría que ver cuál es la flota disponible que tiene Irán. Perfecto. ¿Okay? De tanqueros. Porque evidentemente tenía que utilizar barcos de bandera iraní, porque lo interesante de la estrategia fue que ¿qué más sanciones le va a aplicar a Estados Unidos e Irán? O sea, si era un barco de otro país, le hubiese aplicado sanciones al otro país, a la naviera, y etcétera. Pero siendo de Irán no podía. Entonces, no sé, posiblemente Irán utilizó los barcos que tenía disponibles, que básicamente son barcos para cabotaje en el Golfo Pérsico, que por cierto han demostrado una gran capacidad. Bien. Una gran capacidad esa cuestión. Con respecto a la otra pregunta, ¿cuánto tiempo durará? Mira, se está calculando que de acuerdo al consumo que se tiene en este momento con la pandemia y la cuarentena, puede estar durando aproximadamente 30 a 45 días. El tiempo suficiente Bien. Que se estima para el arranque de la refinería. Y para evitar el contrabando y el problema que tú mencionas, se anunció anoche de que se va a utilizar el carnet de la patria, o sea que va prácticamente a ser dosificado. Cada usuario tiene que tener su cantidad de gasolina y punto. Bien. Y que tenga vehículo. ¿Okay? Gracias. Un abrazo, Andrés, un abrazo, Axier. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. Parece que el dragón está despertando. El dragón de la guerra. Miles y miles de soldados chinos entran a territorio que la India reclama como suyo. La India mueve artillería y también miles de tropas. Las cosas se calientan entre dos potencias nucleares. Los militares de la India denuncian que China está siendo más agresiva que nunca. Donald Trump suena las campanas y dice que está listo para hacerla de árbitro. Imagínese usted. Por lo pronto nosotros vamos a estar pendientes de lo que pasa para hacer un programa especial. Hace unos días el cielo se puso negro y de noche, en pleno día, en la capital china, Beijing. No es broma. No era un eclipse, muchos se extrañaron por una extraña tormenta. Los místicos dicen que las fuerzas divinas manifiestan su enojo, pero lejos de mensajes esotéricos, lo que hay que oír son los hechos, y los hechos también dicen lo mismo.
Buenas noches.